eternidad más tarde. Johann Heinrich Pestalozzi, también conocido como Juan Enrique Pestalozzi, nació en Zúrich, Suiza, el 12 de enero de 1746 y fallece en Brugg el 17 de febrero de 1827. Fue un pedagogo, educador y reformador suizo. Dirigió su labor hacia la educación popular. Su padre era cirujano de profesión, pero murió cuando Johann aún era muy pequeño, de modo que creció con su madre. Se caracterizó por ser un niño desobediente, desordenado y con pocos logros escolares en su niñez. A sus 23 años de edad, casado y con un hijo, Pestalozzi organiza una finca de explotación agrícola, que no llega a tener éxito. Entonces funda allí una empresa industrial textil con niños pobres, a los cuales da educación e instrucción, proyecto que después fracasa. Después de eso se dedica a la escritura. Esta motivación dura 20 años, de los cuales nos deja un legado de obras de este autor. Estudió en la Universidad de Zúrich en 1797. Tras la Revolución Suiza de 1798, el gobierno suizo confía a Pestalozzi la educación de los huérfanos de guerra y niños pobres de la región. Con esta experiencia, que dura 7 meses, Pestalozzi se va adentrando en el mundo de la educación. Sus ideas propiciaron el cambio en los modelos de enseñanza. Priorizó la formación integral del individuo, tomando en cuenta la iniciativa y capacidad de observación propia. Cursó estudios en la Universidad de Zúrich hasta 1775. Y en ese mismo año abrió en Neuhof una escuela para niños pobres inspirado en el Emilio, famoso tratado educativo escrito por Jean-Jacques Rousseau. El proyecto fracasó, al igual que otro similar llevado a cabo en Stans. Pestalozzi buscaba la reforma de la sociedad desde una educación que prioriza la formación integral del individuo, más que la mera repetición e imposición de determinados contenidos. De 1800 a 1804, Pestalozzi dirigió un establecimiento educativo en Burgdorf. En 1805 a 1825 dirigió un internado en Yverdon. El Instituto Yverdon se hizo famoso en todo el mundo, atrayendo estudiantes de toda Europa, así como muchos visitantes extranjeros. En los últimos años surgen dificultades en el seno de esta institución, que ocasionan sinsabores a su fundador. En 1825 se cierra el instituto y él vuelve a Neuhof. El 14 de diciembre de 1814 muere su esposa. Luego, en 1815 surgen diferencias entre los profesores de la escuela. Siendo años de abatimiento y penas para Pestalozzi, decide retirarse en 1825 a Neuhof, donde fue criado. Aquí escribe su último libro, El canto del cisne. De igual manera, les hablaré de su método, pero antes de mencionar el método, hay una frase que dice Pestalozzi: enseñar con cabeza, corazón y mano. Lo primero era la personalidad como algo sagrado. Para él está constituida la dignidad interior de cada joven. El segundo era pensar en el niño como una semilla llena de potencial. Lo tercero tenía que ver con el aprendizaje a través de la acción por encima de la palabra, lo que se relaciona también con el énfasis que hacía en la observación, la reflexión, la repetición y en darle sentido a las experiencias, y finalmente el equilibrio entre los 3 elementos mencionados. Su método se basaba en observar, medir, dibujar y escribir, y así en enseñar a distinguir la forma de cada objeto. Se enseña a describir o a darse cuenta de sus percepciones, siempre a partir de las cosas simples a lo más difícil. Pestalozzi promulgó la importancia del juego en el proceso pedagógico del niño, pero hacía un llamado de atención con relación al libertinaje en él, para que los niños no se fuesen a lastimar. Entre los aportes de Pestalozzi está su propuesta pedagógica. Él usaba la observación en todo. No solo se enfocaba en que los niños adquirieran un conocimiento, sino que se impregnaran de la cultura y vida práctica para que se lograran adaptar a la vida social. Consideraba que la madre y los alumnos deben encontrar en el maestro un guía. Para este humanista, la familia se debe involucrar en el aprendizaje del niño. Su metodología se basa en la intuición, porque consideraba que los niños aprenden a través de sus sentidos. Otros aportes de su metodología a la educación moderna son que fue un renovador de la enseñanza y sucesor de Rousseau, que se preocupó por los niños pobres porque quería demostrar que ellos también pueden progresar. Menciona que si el maestro aumentaba la voz en clase, como consecuencia los niños también lo harían,
y si la disminuye, ellos también. Johann Heinrich Pestalozzi dice no a la memorización. Prioriza la observación, la experimentación, la descripción y la percepción. Pero, ¿qué obras importantes nos deja Pestalozzi? Entre las más significativas tenemos Vigilia de un solitario, 1780. Mis indagaciones sobre el proceso de la naturaleza en el desarrollo de la humanidad, 1797. Libro de las Madres, 1803. Carta a un amigo sobre mi estancia en Stans, 1807. Al buen talante, la seriedad y la hidalguía de mi época y de mi patria, 1815. Carta sobre educación infantil, 1819. El canto del cisne y los destinos de mi vida, 1826. Una de las obras que tuvo mucho éxito fue la de Leonardo y Gertrudis, que podemos considerar también una novela costumbrista, en la que Pestalozzi presenta y describe unos personajes populares y muy característicos, y sobre todo pone en sus bocas un lenguaje coloquial lleno de frescura rural. Con razón, Pestalozzi lo llama un libro del pueblo. Pero ¿cuál era la idea de Pestalozzi sobre el docente? Aquí el educador no era concebido como una figura autoritaria. En este sentido, el docente debía estar al servicio de las necesidades del alumno, ya que su objetivo es cuidar que las influencias externas no distraigan la marcha natural del desarrollo del niño. Debe buscar que el niño se desarrolle integralmente y fomentar los valores y la actividad práctica. Se debe encontrar en constante preparación. Así como tenía su pensamiento sobre el docente, también tenía sus ideas sobre el alumno. Se debía tener una confianza muy grande en las capacidades del niño. El niño debía ser capaz de aprender con, sin y a pesar del maestro. Es considerado como individuo y puede ser creador y espontáneo. Puede desarrollar una libertad autónoma y es capaz de representar el mundo donde se encuentra. Para él el concepto de educación lo definía con una sola palabra: naturalidad. Indicó que solo la educación podía realizarse conforme a una ley, armonía con la naturaleza. De este principio se conoce la necesidad de libertad en la educación del niño. Es necesario que esté libre para que pueda actuar a su modo en contacto con todo lo que le rodea. Para él la educación elemental debía partir de la observación de las experiencias, intereses y actividades educativas, de no enseñar nada que los niños no pudiesen ver, y consideró que la finalidad principal de la enseñanza no consistía en hacer que el niño adquiera conocimientos y aptitudes, sino en desarrollar las fuerzas de su inteligencia, dividiendo aquella en forma gradual, de acuerdo a su evolución, y donde se tomara en cuenta al individuo como una unidad de inteligencia, sentimiento y moralidad. Para concluir, le dio importancia al desarrollo del niño, puso en práctica la organización de experiencias y actividades por medio del juego, valoró las actividades espontáneas del niño, hizo énfasis en la ejercitación de las actividades manuales, consideró la ejercitación en el dibujo como un medio de perfeccionar progresivamente la mano, lo cual le serviría de base para la escritura. Ejercitó el lenguaje por medio de la conversación sencilla, para después aprender a leer. Destacó la utilidad de los ejercicios corporales combinados con los cantos. Señaló con vital el desenvolvimiento del niño en sus primeros momentos con la familia, en especial con la madre. Destacó el desarrollo social del niño, primeramente en la familia y posteriormente en la escuela. Consideró importante la creación de instituciones para atender a aquellos niños que eran carentes de recursos económicos. Sin más que decir, gracias por la atención prestada. Hasta la próxima.